Muy buenas tardes. El día de hoy comenzaremos una conversación, un debate sobre el manifiesto de Bitcoin por Satoshi Nakamoto, el cual les hago la presentación de nuestros invitados. En este caso Alberto Mera, que es el divulgador de Bitcoin en un podcast sobre Bitcoin, y al doctor Santos Mercado Reyes, catedrático en Economía de la UAM Azcapotzalco, el cual agradecemos a la editorial Linex por habernos permitido hacer esta presentación, en el cual le damos la palabra al doctor Santos para que nos hable sobre el tema de Bitcoin y sus análisis económicos. Adelante, doctor Santos. Muy bien, muchas gracias, Edelmiro, muchas gracias, Alberto, Víctor Hugo, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes y con todo nuestro público. Pues muy contento porque me gusta abordar los temas monetarios. Son temas un poco difíciles, no es fácil que la gente los maneje y sin darnos cuenta, a través del tema monetario, pues nos han lastimado mucho en el desarrollo de nuestros países y bueno, pues vamos a ver si podemos descifrar un poco este tema. Bueno, déjenme hacer una presentación. Es una presentación PowerPoint. La voy a compartir. Va a ser rápida, pero quiero que sea desde un principio, desde el origen de todo. Bueno, desde el Big Bang. Bueno, más para acá porque el Big Bang, oigan, eso tiene 13.700 años que dicen que ocurrió. Dicen, pues son investigaciones que se están haciendo y pues son fechas. Así que vamos a empezar con el Homo sapiens, que más o menos tiene unos 100,000 años de antigüedad, porque eran pues los changos que más o menos se parecían a nosotros. El Homo sapiens pues ya era un hombre con un buen nivel de inteligencia, que podía detectar fenómenos de causa y efecto y que podía formar familias que las aglutinaba, se protegían entre ellos mismos, se protegían de las inclemencias del tiempo y se organizaban para poder sobrevivir. Era una organización, una forma de trabajar, de hacer las cosas, porque, bueno, solamente así podían, conservar la vida. Bueno, esas organizaciones tribales, esas organizaciones familiares al principio, pues crecían y pues desde el principio tenían una organización política que pues se conserva aún hasta nuestras fechas, pero la organización política que me interesa destacar es esta. Había un jefe, el cual daba órdenes, el cual organizaba el trabajo. A unos los mandaban pues a cazar el mamut, otros a pescar, otros a hacer leña, qué sé yo, y las mujeres a cuidar a los niños y quizás a los ancianos. Las familias crecían. Bueno, esa es la organización. La organización política. Es muy importante esta organización, porque después se va a desarrollar y vamos a ver en qué desembocan. Ahí tenemos ya una tribu, pues claro, bueno, la gente se pasaba buscando alimento, iban de un lado para otro, y pues al regresar, bueno, pues a fecundar a las mujeres, a las niñas de 10, 12 años. Las mujeres casi siempre estaban esperando nuevos críos, y así iba creciendo y creciendo la tribu. Eso era lo más normal. Pero aquí, otro punto a destacar: todas las tribus que tenían esa organización de mando, de comando, tenían la gente que no tenía el control, o sea, el que no era jefe,
los demás tenían que obedecer, tenían que hacer lo que decía el jefe, no podían decir o hacer otra cosa. A los que disentían, a algunos que no estaban de acuerdo, tenían dos posibilidades: o los mataban o los expulsaban de la tribu. Bueno, y claro, se iban a formar otras tribus aparte, empezaban una familia y esa familia crecía y se dispersaban, y lo mismo ocurría en esa tribu, así como ocurre en nuestras familias. Alguien no está de acuerdo con lo que dice papá y mamá, bueno, y pues tiene que salirse de casa. Lo mismo ocurría en aquellas tribus. Entonces, al salirse, formaban nuevas tribus que se iban a lugares, pues, unos al norte, otros al sur, otros a la mar, a las llanuras, y pasaban los años y formaban nuevas culturas, nuevas lenguas, y de tantos años que pasaban, pues ya no se reconocían, por supuesto, no se reconocían, ni se preguntaban si tenían el mismo origen. Bueno, ¿qué quiero destacar de este punto? Bueno, ahí está una mujer salvaje, que no sé de qué tribu era, pero eran tribus. Quiero destacar este punto que es muy importante. Todas las tribus, y esto no lo dicen muchos libros, muchos libros tratan el tema histórico así como muy rosita, muy suave. No es cierto. Las tribus eran salvajes, eran sanguinarias, y cuando una tribu encontraba a otra, pues lo más normal era que los atacaran, porque sentían que se iban a acabar lo que tenían su región, los árboles de ese lugar. O bien, si alguna tribu ya había aprendido a domesticar animales, a sembrar, a plantar semillas, etcétera. Bueno, si la tribu de la derecha se daba cuenta que la tribu de la izquierda tenía, o la tribu A y B, para no hablar todavía de izquierda y derecha, se daba cuenta que la tribu B tenía algo interesante, algo que deseaba la tribu A, bueno, pues esperaban a que se durmieran, a que el sueño les creara un ambiente propicio, y llegaban y los masacraban a todos, ¿sí? Y se llevaban todo lo que podían, incluso a las mujeres. Eso era lo normal durante mucho tiempo en todos los lugares del mundo, en América, en Asia, en Europa. Bueno, todavía ocurre. Ahí tenemos el caso de Putin ahora con Ucrania. Bueno, más o menos es el mismo espíritu. A veces se hacían de armas y de uniformes, pero eran lo mismo. Un jefe de la tribu organizaba a los otros, ya mejor armados, para pelear contra aquellos, para quitarles las tierras o para dominarlos. Bueno, esa ha sido la historia de las tribus. Siendo salvajes las tribus entre sí, que era lo normal y duró muchos años, hay un hecho que le dio a la humanidad un gran paso, que fue que las mujeres de cierta tribu que cuidaban a los niños, que les preparaban alimentos, estaban desesperadas porque sus hombres se fueron a cazar al mamut o a buscar alimento y no encontraban. Bueno, tardaron quizás semanas, no sé cuántos días, semanas, no creo que meses, bueno, pero entonces una de las mujeres se le ocurre tomar un pedazo, digamos, de jabalí. Eso no se parece a mujer, pero pensemos, esto fue cosa de una mujer que se atrevió a hacer algo diferente. Tomó un pedazo de jabalí y fue a la otra tribu, y aunque no manejaban la misma lengua, pero con señas le hizo así como que yo te doy, tú que me das, algo así, manejando las manos. Y aquella como que entendió
fue y se encontró con una mujer, porque si se hubiera encontrado con un hombre, capaz y la mata y le quita el pedazo de jabalí y no pasa nada, ¿no? Porque era lo normal. Bueno, ese simple hecho es un gran avance de la humanidad. Es un gran paso. ¿Por qué? Porque se descubrió el intercambio libre y voluntario. Antes había intercambios, pero eran intercambios involuntarios. O sea, utilizando la fuerza, la coacción, la masacre, la violencia, en fin. Y en esto no. Estas mujeres hicieron ese intercambio y cada una volteando hacia su aldea, hacia su comunidad, iban con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? Porque sintieron que en ese momento estaban ganando. Ahora a esto le llaman juego de suma positiva, porque es un hecho en donde ambas partes ganan. Y no hay muchos fenómenos de suma positiva, pero en los intercambios así es. No solamente fue un intercambio libre y voluntario, fue una creación de riqueza. O sea que en el comercio, después, ya pasaron muchos años y se va a ver que en el comercio es el fenómeno en donde la gente genera riqueza y genera para las dos partes. Esto nunca lo entendió Carlos Marx, porque decía que lo que uno ganaba el otro lo perdía. Él decía que era un juego de suma cero. Se equivocó rotundamente. Ese fenómeno empezó a cundir en algunas tribus. Aprendieron a intercambiar, aprendieron el trueque. Y esas tribus son las que avanzaron mucho, se hicieron prósperas. Ahí tenemos a los arameos, a los fenicios, a los griegos, a los romanos. Y bueno, en América pues todavía también se descubrió el fenómeno. Es un fenómeno espontáneo que se da porque la humanidad lo genera. En donde haya gente, se genera eso. Ahí está el esquema del trueque. Es yo te doy, tú me das. Es un quid pro quo. Tú que me das, yo te doy esto. Si las dos partes llegan a un acuerdo, se puede decir que llegaron a un punto de equilibrio y por eso hacen el intercambio. Y eso es el mercado. Un intercambio libre y voluntario, donde las dos partes ganan. Claro, en el problema el problema es que en el trueque se presenta una dificultad, porque miren, si el de cuadritos lo que quiere es el triángulo, y el del triángulo quiere el óvalo, y el del óvalo quiere el cuadrito, bueno, pues, ¿cómo hacen el intercambio? No coinciden las necesidades, o los gustos, o las preferencias, no coinciden. Si no se encuentra una solución a eso, nadie puede regresar satisfechos a sus casas. El que tiene cuadritos se regresa con sus cuadritos, el que tiene triángulos se regresa con sus triángulos, y lo mismo pasa con el de círculos. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia de necesidades. Y ahí es en donde surge otra vez el genio de un solo individuo, en donde dice, ¿qué pasa? ¿Qué tal si aquel que quiere, el que tiene círculo quiere mi cuadrito? Yo no quiero su círculo, pero lo voy a tomar. Voy a hacer el intercambio, porque entonces, fíjense, con ese círculo le va a satisfacer al del triángulo. Y el del triángulo, pues, bueno, ya está, se satisfizo el primero, el del círculo, se satisface el del triángulo y se satisface el del cuadro. O sea, el primero. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es el fenómeno? Que surgió algo
surgió un instrumento o una institución que facilita el intercambio. Ese es el origen del dinero. A esa institución le vamos a llamar el dinero. Es una institución. Si hubiera varios que participan en el mercado, ¿sí?, para determinar naturalmente cómo se forma el bien que va a servir como dinero, aquí hay una explicación. Vean que, por ejemplo, lo hice nada más con 5 agentes, 5 participantes y cada uno con sus bienes. Y entonces lo que se puede hacer es que se le diga a cada uno de los agentes, de las 5 mercancías que van a estar aquí en el mercado, vamos a decir que eso es el mercado, ¿sí? ¿Cuáles son tus preferencias? O sea, ¿cuál prefieres más del 1 al 5? Y cada uno te los numera. Por ejemplo, el agente 1, pues no te va a nombrar que quiere el bien 1 porque ese es el que lleva él. El agente 1 quiere del bien 2, dice, pues yo quiero más o menos en el nivel 2. Sobre el bien 3, dice, ese es el menos preferido. Y el bien 4, pues es más preferido que el 2. Y el bien 5 es el más preferido. Y así se le pide a cada uno sus preferencias, cada uno va dando esas preferencias. Y si ustedes suman lo que el nivel de preferencia que cada bien tiene, entonces van a encontrar que es diferente. Pero el bien que tiene más, que es más preferido, ese se transforma en dinero, ¿sí? No necesariamente era oro, a lo mejor al principio era sal, o eran plumas, o eran conchitas, y de hecho esa sal en un tiempo, pues era el dinero, o las conchitas, o las plumas de quetzal, muy bonitas. Bueno, se descubrió entonces el dinero. Con el tiempo, lo que se fue quedando es el metal áureo como mejor representante del dinero. Es el bien que todos preferían, nadie lo rechazaba. Cualquiera que llevara un poco de oro, pues podía hacer el intercambio, ¿sí? A lo mejor al principio se hacía con la piedra bruta, pero pues no se sabía qué tanto era. Entonces, con el tiempo se empezó a fundir, se hicieron bolitas o se hicieron barritas, y por ahí algún monarca, algún príncipe, pues se arrogó el derecho de hacer monedas, y monedas con su efigie. Bueno, se aprovechó el jovencito. Bueno, eso avanzó. Bueno, quisiera decir algo más sobre esto, ¿sí? El dinero, desde que nació, siempre ha tenido enemigos. Siempre ha habido gente que ataca al dinero. Pues, por ejemplo, cuando vieron que las plumas de quetzal eran fácilmente aceptadas, pues bueno, se puso a criar muchos quetzales, y entonces, bueno, pues llevaba un manojo tremendo de quetzales, y entonces, pues lo que se usaba como dinero, al haber muchas plumas, pues se deterioró la institución y dejó de servir. Y lo mismo con el oro, pues como se le dejó al príncipe que acuñara, que hiciera estas monedas, al rato esos mismos príncipes le empezaron a morder, le empezaron a esmerilar para hacer nuevas monedas, que no era porque estaba saliendo ese metal de las minas, sino porque hacía trampa. Y bueno, ese es un ataque a las monedas. Con el tiempo, de las monedas se pasó a documentos, y de documentos a los billetes.
Los billetes que se producían era porque estaban respaldados con oro. Y así lo decía, esa era una de las leyendas que tenían, pues digamos, el dólar. Por decir algo, no puedes producir un dólar, un billete de dólar, si no está respaldado por 1 gramo de oro. Más o menos era la regla. A lo mejor no era 1 gramo, pero más o menos, ¿sí? En Estados Unidos había más de 2,000 bancos y cada uno a principios del siglo pasado, y cada uno de ellos fabricaba su propio dólar y no había ningún problema. Ese dólar podía circular en todo el país y en todo el mundo y toda la gente tenía confianza. ¿Por qué? ¿Porque lo hacía un banco? No. ¿O porque el gobierno decía que tenía valor? Tampoco. Lo hacían, y eran bancos privados, lo hacían porque sabían que podían llevar sus billetes y rescatar el oro que ahí decía. Llevaban, por decir algo, 1,000 billetes de $1, pues cada uno era 1 gramo, bueno, pues les podían regresar 1 kilogramo de oro, ¿sí? Bueno, eso ayudó mucho a desarrollar la economía. Y por supuesto, los Estados Unidos crecieron mucho aplicando el patrón oro, que le llaman, ¿sí? Bueno, en 1912 se crea la Fed, el Fondo de la Reserva Federal. Aunque dicen que es privado, pero las manotas del gobierno, pues ahí estaban. Bueno, la Fed, para concentrar el manejo o para hacerse de la administración general del dinero en los Estados Unidos, lo que hace es obligar a que la gente entregara el oro que tenían. Se convirtió en un delito tener oro en los mismos Estados Unidos, tener oro en sus casas o en sus bolsillos. Lo tenían que entregar y a cambio les daban los billetes. Y bueno, se decía, tengan confianza porque los billetes es oro. Ahí lo dice la leyenda. Y la gente veía en el billete, decía, pues sí, aquí dice que lo puede rescatar. Bueno, muy bien. Esa era la misión del Banco Central de los Estados Unidos, llamado Fondo de la Reserva Federal. Pero ¿qué sucede? Que de pronto se dan cuenta de que nadie pedía, casi nadie pedía, nadie rescataba el oro que le correspondía a los billetes. Entonces, furtivamente, se ponen a producir más billetes de la cuenta, más billetes que ya no tenían respaldo, pero decían, con eso vamos a incentivar a que la economía se desarrolle más. ¿Por qué? Porque vamos a dar créditos baratos a la gente, a las fábricas, a los empresarios, a los emprendedores, para que hagan industria y este país crezca más rápido. Pues sí lo incentivó, pero provocó una gran crisis que se llama la crisis de 1929. ¿Cómo fue el origen de esa crisis? Pues porque la gente de pronto se dio cuenta que los billetes que tenía ya no tenían respaldo de oro. O bueno, se corrió el rumor y la gente fue a los bancos a tratar de rescatar el oro que decía que tenía, que correspondía a la cantidad de dólares que tenían. Los bancos, por supuesto, dijeron, no te podemos dar ese oro, pues vuelve mañana. Y empezaron a cerrar los bancos. Y de un banco se fue al otro y el rumor se corrió a todos los Estados Unidos y se cerraron los bancos y los empresarios no podían sacar dinero, la gente no podía comprar, los inventarios empezaron a subir. Ahí está la crisis de 1929 porque las fábricas al parar tenían pues que despedir a la gente. Un desempleo tremendo. Bueno, fue un ataque a la institución dinero. Pasa el tiempo y bueno, el Fondo de la Reserva Federal sigue con el control y ante la crisis
pues ya las ideas de Keynes estaban circulando y entonces el gobierno lo que hace es, ¿cuál fue el remedio que hizo ante tanto desempleo? Producir más dinero. Y con eso contratar a muchos trabajadores para hacer caminos, para hacer puentes, para con eso, incentivar el desarrollo de la economía, según sus cuentas. Bueno, pero el oro ahí estaba acumulado, seguía acumulado en el Banco Central. Y la maquinita desde entonces empezó a hacer cada vez más y más dinero, y esos dólares empezaron a circular hacia otros países. Los países se llenaron de dólares, y en algún momento, algunos países, Francia entre ellos, le pidió a Estados Unidos que le regresara el oro. Yo te doy tus billetes, dame el oro que corresponde. ¿Y qué respondió los Estados Unidos? Pues no, ya no hay convertibilidad. Fue un gran robo a muchos países. Bueno, triste historia. Siguen fabricando dinero, y la inflación sigue marchando. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que cuando se ataca la institución dinero, y atacar quiere decir producir dinero, producir billetes, echar a andar la maquinita que imprime billetes. Bueno, cuando cualquier país que haga eso, lo que hace es destruir a su economía. Esa es una ley, ¿sí? Pues a veces dicen, no, pues vamos a medir la inflación, pero hay dos formas en que miden la inflación. Los keynesianos dicen, pues la vamos a medir por el aumento sostenido de los precios. Pero no es la única forma de ver la inflación. Los austríacos dicen, la inflación se puede medir por la cantidad de dinero que se mete a la economía. Y bueno, pues en los congresos, Ludwig von Mises les decía, ustedes destruyen, ustedes son los causantes de destruir a sus economías, porque producen dinero. Y así tenemos países que tienen inflaciones, aún hoy en día, inflaciones en Argentina del 50%, Venezuela de más del 1000%, Zimbabue, y ahora los Estados Unidos mismos, aunque tienen buenos teóricos, pero el gobierno se da el derecho de producir toneladas de dólares. Bueno, pues van a tirar a su economía, ya la están tirando, van rumbo a hacerse Venezuela. Y aquí es en donde llega una gran propuesta, es un gran avance, donde entra Satoshi Nakamoto. ¿Por qué? Porque lo que propone Satoshi es la creación de un dinero, de una moneda virtual en donde no hay injerencia del gobierno. Y eso es algo grandioso. ¿Por qué? Porque pues casi ningún gobierno quiere soltar la maquinita de hacer billetes. Siempre es su fuente y es el recurso con el que, si no tienen dinero de los impuestos para pagar a su burocracia o para sus proyectos faraónicos, pues se ponen a producir de la maquinita. Es que no cuesta trabajo, es meter papel periódico y sacar billetes impresos. Y esos billetes o ese papel que no tenía valor antes de llegar a la imprenta, ahora tiene poder adquisitivo. Pues sí, parece ser un milagro, pero fíjense que ahí funciona una ley de la física que se puede corroborar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se imprime un nuevo billete y ahora tiene poder adquisitivo, ¿sí?, se le da a una persona y esa persona va a la tienda y compra, pues digamos, cigarros. Bueno, pues no existía esa demanda, había una demanda natural. Ahora existe una demanda
una sobredemanda de cigarros. Bueno, eso empuja los precios hacia arriba. Y alguien que llega con su salario fijo, va por los cigarros, bueno, va a ver que ahora le cobran más o que puede comprar menos. Entonces, quiere decir que alguien le robó su poder adquisitivo. ¿Quién fue? ¿El tendero? Pues no, por supuesto que no. Es un ladrón furtivo, un ladrón que no se ve, no lo ve la gente, pero que se llama gobierno. ¿Cómo hizo ese robo? Produciendo billetes. El poder adquisitivo que adquiere una persona es la suma del poder, del poder adquisitivo que pierden miles de personas. Ese es el cuento de la creación de billetes. No es un milagro, es un robo en realidad. Bueno, entonces, Satoshi Nakamoto intenta resolver ese problema. Es una gran idea, como decía, por principio de cuentas, porque saca de las manos del gobierno, lo saca de la institución dinero. Se genera lo que llama el Bitcoin, que no es exactamente pues monedas así como de oro, ¿sí? No lo genera el gobierno, ningún gobierno puede generarlo, no tiene existencia física, no es una moneda, pero puede funcionar como tal. De hecho, El Salvador ya lo oficializó, y pues puede ser que otros países también. No es un billete, pero pueden pagar con él. Lo puedes cargar por todo el mundo sin que nadie detecte. Nadie te va a pedir que entre, cuando entras a los Estados Unidos, te obligan a que te confieses si no llevas más de $10,000. Con esto, pues, no pueden detectar nada porque no tienen acceso a esas cuentas. Ahora hay países en donde lo aceptan hasta para pagar impuestos. Es divisible. El Satoshi se puede dividir entre 1,000, entre 10,000, entre 1,000,000, lo que quieras. No es un depósito donde puedes recuperar tu dinero. Es decir, no puedes decir, compré un Satoshi en 50,000 pesos y ayer lo compré, pero hoy tengo una urgencia, quiero que me regresen mis 50,000 pesos y regreso el Bitcoin. Eso no se puede hacer. Lo que tendrás que hacer es decir, hey gente, ofrezco un Bitcoin, ¿quién lo quiere comprar? Se lo doy a 55. Si lo compré en 50, se lo daré en 55,000. Si hay alguien que te lo compra, pues bien, ya ganaste, pero a lo mejor nadie te lo compra. A lo mejor la mejor oferta puede ser que digan, pues yo te lo compro a 40 o a 30, como ha sucedido últimamente. Entonces no es una cuenta de ahorros y no es una inversión en donde digas, compro un Bitcoin y eso me va a estar dando un dividendo. No, nada de eso. ¿Sí? Pero se garantiza que nadie va a fabricar esas monedas. Bueno, eso te lo dice Satoshi. Yo quisiera creerle. Tengo mis dudas. Porque, bueno, él dice, tengo unos algoritmos que son imposibles de descifrar. Bueno, pues puede ser, puede no ser. El valor del Bitcoin depende de oferta y demanda. Y últimamente vimos que cayó. ¿Por qué? Bueno, podríamos pensar nada más como un ejercicio mental. Supongamos que todos los que tienen Bitcoin de pronto se quieren deshacer de él, quieren su dinero. Bueno, pues el Bitcoin se va a casi cero. Bueno, las operaciones no necesitas un banco, simplemente todo se hace por internet. Y ciertamente hay gente que ha ganado. Hay gente, dicen, que lo compró en $10 y de pronto estaba en $60,000. Bueno, pues si lo vendió en ese momento, pues ya ganó. Si se esperó, bueno, pues se está jalando los cabellos porque dicen, lo debía haber vendido ayer. Pero bueno, pues, ¿quién iba a saber?
el Bitcoin es algo que se va produciendo poco a poco, ¿no? Tampoco es una persona que Satoshi haya dicho, yo voy a tener 52 millones de Bitcoins y los voy a poner poco a poco a la venta. No es así. Se va generando poco a poco y esos son los que se van vendiendo, y como se generan poco a poco y si la demanda es grande, pues claro que va subiendo de valor. ¿Por qué? Sube de valor y la gente se refugia en estas criptomonedas porque todos andamos desesperados de saber qué hacemos con el dinero. Yo tengo varios millones, bueno, no se creen, pero, pero digo, ¿qué hago con él? Si lo pongo en el banco, pues ya Banamex ya está quebrando. Ahora es posible que lo quiera nacionalizar López Obrador, peor tantito. Entonces, bueno, la gente quisiera tener un lugar seguro de donde conservar su dinero. Bueno, pero algunas preguntas que me gustaría que se pudieran contestar. Primera, por ejemplo, compré un Bitcoin en 60,000 pesos. Quiero venderlo y recuperar mis 60,000. Eso no se puede hacer, ¿sí? Nadie puede decir en cuánto lo puedes vender. Y bueno, pues mucha gente perdió. Están llorando ahora. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. La segunda pregunta, y esta es crucial. El que vende un Bitcoin, ¿qué hace con el dinero que recibe? Porque no lo va a tener guardado en bodega para cuando le reclamen ese Bitcoin, porque eso no funciona así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se vuelve a meter ese dinero a la circulación. Y entonces es posible que si el Bitcoin llega a usarse como dinero, se está aumentando en una cantidad demencial el circulante en un país. Y eso, a la larga, pues va a producir malos resultados. O sea, es como si se estuviera produciendo más billetes. Ahora, otra pregunta, ¿será cierto que nadie puede descubrir el algoritmo para producir Bitcoin? Yo digo que, bueno, pues que nos pueden decir que es muy efectivo, que nadie lo puede descubrir. Pues, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente confiar. En otras palabras, el Bitcoin se transforma en fiat money, es decir, en dinero que está respaldado en confianza. Y bueno, pues ahora otros están aprendiendo o están ofreciendo nuevas criptomonedas que, pues, ¿quién tiene la seguridad de que puedan funcionar? A pesar de eso, es una gran idea, pero yo digo que tiene que resolverse algunos problemas. A mí me gustaría que con el Bitcoin se pudiera transformar toda la masa monetaria en dinero virtual. Ya sin control, sin manipulación del gobierno, me gustaría. Pero eso significa que cuando alguien te vende un Bitcoin, tendría que quemar ese dinero. Tendría que quemar esos billetes. Y cuando digo quemar, es incinerar. Entonces, veamos, la fuerza del Bitcoin radica en que es una cantidad fija, que se promete que es una cantidad fija de Bitcoin, de unidades, ¿sí? ¿Qué pasaría si Satoshi de pronto dijera, fíjense que ya encontré la fórmula para hacer otros 52 millones de Bitcoins? Bueno, pues
no quiero ni pensarlo. Ahora, regresemos un poco al oro. El oro ha sido confiable porque se aproxima al ideal de cantidad fija de dinero, que es en realidad la mejor política monetaria, cuando nadie produce ni un billete más. O sea, la cantidad, esa es la discusión de Ludwig von Mises. Para tener una moneda sana, una moneda que sea confiable, no hay que producir más monedas. Debe ser la cantidad que hay ahorita. Bueno, el patrón oro por eso era una buena idea, porque no se puede estar produciendo oro. O sea, de las minas, el porcentaje que más o menos aumenta a nivel mundial es más o menos el 3%. Si el patrón oro se hubiera respetado así absolutamente, sagradamente, ya no tendríamos por qué estar inventando nuevas monedas. Eso habría sido, pues, la solución al problema monetario. Bueno, entonces, se va a pasar a las monedas virtuales, a una moneda. Yo creo que va a haber reformas en cuanto al Bitcoin, pues no reformas impuestas por un gobierno, sino porque no cualquiera, o sea, a mí me dan ganas de hacer también mi propia criptomoneda y conseguir mucho dinero con eso. Bueno, pues puede haber muchas trampas, pero ciertamente es una idea que va a pegar en algún momento. Por lo pronto, todavía el Bitcoin y las criptomonedas están sujetas a fraudes. A fraudes porque, porque no por falta de regulación del gobierno. En esto no hay que meter al gobierno, sino porque todavía no se encuentra la forma en que no se produzcan más monedas o más criptomonedas de las que debe haber, o sea, de esos 52 millones. Bueno, pero hay una propuesta aún más revolucionaria, todavía mejor que las criptomonedas. Esa se llama el billete oro. Y nada más voy a hablar así 20 segundos sobre eso. El billete oro es un billete real, pero en donde, vamos a decirlo así, donde le has untado como si fuera mantequilla, digamos, 1 gramo de oro a un billete. Si te das cuenta, eso se puede hacer. Y bueno, con nueva tecnología se puede tener un billete que contenga 1 gramo de oro. Y se puede detectar si realmente lo tiene o no lo tiene. Hay tecnología para eso. Pero quiere decir que ese billete oro, si tú juntas, bueno, ese billete oro, en este momento que le hayas untado 1 gramo de oro, equivaldría más o menos en este momento a unos 2,000 y pico de pesos, 2,200, algo así, según lo que vale ahorita el gramo de oro, ¿sí? Y no es muy difícil. Bueno, pero además puedes hacer billetes de medio gramo o de la 10ª parte de 1 gramo o de 1 miligramo, en fin, ¿sí? Ahora, quiere decir que estás comerciando con oro. En realidad estás comerciando con oro. Si juntas 1,000 billetes que se supone que tienen 1 gramo y los metes a un horno, vas a sacar 1 kilogramo de oro. Bueno, eso se llama el billete oro. ¿Alguien lo puede falsificar? Pues no. Eso no se puede falsificar. No se pueden producir más billetes de oro del oro que hay en este mundo, y puede ser recibido en cualquier parte del mundo y se puede hacer cualquier transacción con él. ¿Por qué? Porque estás utilizando oro. Bueno, yo hasta aquí la dejo. Muchas gracias por escucharme y estoy listo para escucharlos a ustedes.
Muchas gracias, doctor Santos, por su presentación y su postura sobre Bitcoin y obviamente sobre el dinero, que es el fiat, papel moneda. Y ahora le daremos la bienvenida a Alberto Mera, el divulgador de Bitcoin, en un podcast sobre Bitcoin, para que nos muestre su postura y su conocimiento respecto a ello, el cual estamos completamente agradecidos de que esté con nosotros para de alguna manera hablar sobre este tema en particular y nos pueda mostrar su postura sobre este tema. Adelante, Alberto. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la exposición del señor Santos ha estado muy bien y al final, bueno, explica perfectamente lo que es la necesidad de un dinero que no sea dependiente de un estado, un dinero neutro, como lo ha sido históricamente el oro y como puede potencialmente serlo Bitcoin. Así que, bueno, esa parte creo que ha quedado muy clara y francamente no tengo nada más que añadir porque de hecho se han cubierto ahí unos cuantos miles de años, así que difícilmente puedo añadir más cosas. Entonces, nada, si os parece, bueno, sí que me gustaría añadir un par de cosas en cuanto a las dudas que le presenta Bitcoin al señor Santos. Y entre estas, me gustaría primeramente, bueno, hablar de la posibilidad de crear más bitcoins, ¿no? Porque ha comentado cómo esto podría ser una preocupación para los que creen en Bitcoin, ya que, oye, si tú crees en un sistema que es inflacionario hasta cierto punto, ¿no? Hasta que llega a esos 21 millones de bitcoins y entonces deja de ser inflacionario, entonces tienes que confiar en que efectivamente ese sistema es así. Y como dice el señor Santos, pues bueno, podríamos encontrarnos con que, bueno, alguien encontrase un algoritmo, ¿no? para crear más bitcoins. Bueno, la forma en la que funciona Bitcoin, el sistema en realidad, es que tú puedes encontrar un algoritmo o incluso cambiar el de Bitcoin para crear más bitcoins. La cuestión es si la gente que ahora mismo está usando el sistema de Bitcoin aceptaría ese cambio y lo aceptaría en la medida en la cual seguirían a esa otra cadena. Al final, cuando tú cambias la cadena de Bitcoin, sabemos que Bitcoin vive sobre una blockchain, es una cadena de bloques. Si tú cambias algo como el número de Bitcoins, te vas a otra blockchain, ¿vale? Se bifurcan, o sea, si es un fork, y entonces te vas a la otra. Para que la gente se fuese a la otra, los que están en la actual tendrían que encontrar una ventaja. Y todos los que están en Bitcoin no encontrarían una ventaja en un sistema donde sus Bitcoins se viesen devaluadas por una mayor creación de Bitcoins. Así que no hay un sistema mágico que prevenga que se creen más Bitcoins. Lo que hay es simplemente un sistema de incentivos que hace que los que están dentro de la red se muevan protegiendo su valor. Y claramente no te vas a ir a una cadena de Bitcoin donde hay, no sé, 40 millones de Bitcoins, cuando el valor de tus Bitcoins se va a devaluar por la mitad, cuando te puedes quedar en tu cadena donde tus Bitcoins tienen su valor. Así que es una cuestión de incentivos y de hecho muchas de las monedas que existen, bueno, ahora no tanto, pero antes de 2016, antes del proyecto de Ethereum, muchas monedas que se crearon eran bifurcaciones del código de Bitcoin. De hecho, una que últimamente se ha hecho famosa fue la de Dogecoin. Esa, por ejemplo, es un fork de Bitcoin. Cogieron el código de Bitcoin, lo cambiaron y bueno, ya hay algunos que se fueron allí y luego dejó de tener gracia, la gente dejó de usarlo, porque al final, claro, a la larga, lo hemos visto históricamente, lo hemos visto con el oro, como ha explicado muy bien el señor Santos, un dinero bueno siempre acaba desplazando a un dinero malo. Cuando la gente podía usar el oro, él pues dejó de usar otras cosas que eran peores como dinero. Entonces, en un sistema en el cual Bitcoin compite con Ethereum o Dogecoin o cualquier otra cosa como dinero, claramente no perderá la batalla de dinero. Igual habrá gente que use Ethereum pues para otra cosa, pero la batalla del dinero claramente siempre la gana el dinero más sólido. Así que eso para despejar las dudas en cuanto a si se podrían crear más Bitcoins y eso desvirtuar el sistema. Luego, ha habido otra cosa interesante que ha comentado el señor Santos en cuanto al respecto del billete oro, que me ha parecido una solución innovadora respecto al tema del oro. Al final, el problema del oro fue que bueno, se concentró en los bancos centrales porque la gente encontraba facilidad en que el oro estuviese en
en un cofre y mover ellos el dinero papel. Y claro, lo malo de un sistema como el billete oro, que sí que puede de alguna manera traer las ventajas del oro y las ventajas del papel, es que no se podría transmitir en el espacio a grandes distancias. La razón por la que Satoshi en su día publicó el white paper el manifiesto de Bitcoin fue justo para presentar la posibilidad de un dinero que existiese y se desplazase a través de Internet, un dinero en el cual no hubiese que confiar en terceras partes y que se pudiese mover pues eso, a través de Internet, y yo poder mandar dinero ahora mismo al señor Santos, no sé ni dónde está, pero si yo quisiera mandarle dinero ahora mismo, pues le mandaría dinero y lo recibiría, mientras que si quisiese mandarle un billete de oro, pues tendría que meterlo en un sobre y enviarlo y confiar en que por el camino nadie se lo quedase. Así que en ese sentido es en el cual Bitcoin no pretende traer las ventajas de la criptografía y de Internet al dinero. No sé, había un par de cosas más. No recuerdo en su slide, señor Santos, había un par de dudas más que presentaba. No sé si podría recordarme cuáles eran. Bueno, en que no es un depósito de ahorro, ¿no? O sea, el valor que tienen tus Bitcoin Sí. Pueden estar incrementando. Sí, que es volátil, sí. La volatilidad. Sí, la volatilidad es verdad. La volatilidad es una cuestión que surge a menudo y, a ver, es perfectamente válida. Dos cosas que me gustaría comentar aquí. La primera es que, bueno, la volatilidad es una medida del riesgo. La gente habla de volatilidad en el sistema, sobre todo en el sector financiero, en el sector inversor, para hablar de una medida de riesgo. Entonces, en función del posible o el potencial retorno de un activo, pues lo comparas con la volatilidad de dicho activo y mides si ese retorno esperado del activo en función del riesgo esperado, medido en términos de volatilidad, te compensa. Entonces, se habla de volatilidad como si fuese algo negativo, cuando en realidad depende del contexto. Por ejemplo, hay maneras de medir la volatilidad de un activo hacia arriba y la volatilidad de un activo hacia abajo. Lo que preocupa a una persona cuando invierte o cuando deposita valor en un activo es la volatilidad hacia abajo. La volatilidad hacia arriba a nadie le preocupa. Si sube un 10 o sube un 15 o sube un 20, le da igual. De hecho, cuanto más volatilidad hacia arriba, mejor. Lo que preocupa es la volatilidad hacia abajo, ¿no? Si cae un 30, 40 o 50, eso sí que preocupa a la gente. Entonces podemos ver que Bitcoin, claro, en los últimos 13 años ha pasado de valer 12 céntimos, creo que fue la primera, 12 centavos, creo que fue la primera transacción, a lo que vale ahora, que son unos $36.000. Entonces, claro, la volatilidad ha sido increíble, pero mayoritariamente hacia arriba. Es verdad que hacia arriba ha subido millones % y luego ha tenido varios momentos en los cuales ha caído un 30, un 40, un 50, incluso en el 2018 cayó creo que un 70 y pico. Entonces, sí tiene esa volatilidad. Y hay que entenderla como hay que entenderla. Primero hay que entender que la volatilidad es peligrosa, pero hacia abajo, cuando te viene hacia abajo. Y Bitcoin históricamente es más volátil hacia arriba que hacia abajo. Y la segunda cosa importante aquí es tener en cuenta o entender de dónde viene esa volatilidad. Y claro, la volatilidad viene de que es un activo que, bueno, como hemos explicado, solo tiene 13 años de vida. De hecho, si hablamos de la principal pega de Bitcoin, es que se creó en 2009. Esa es una frase que explica Saifedian que me parece que es muy buena, porque realmente esa es la principal pega que tiene. Cuando la gente habla del oro y otros activos, saben que tienen una historia detrás, tienen en algunos casos decenas de años y en el caso del oro centenares de años. Entonces, el hecho de que Bitcoin solo tenga 13 años, esa es una de sus principales desventajas cuando compite con otros activos en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que sale Bitcoin en el 2009 y claro, en el momento en el que sale, muy poca gente lo conoce, menos gente aún comprende el potencial como activo, incluso no digamos ya como reserva de valor, simplemente como activo que tiene. Entonces, esa discrepancia de conocimiento es lo que lo convierte en un activo muy volátil. Pues claro, poca gente lo conoce y poca gente mete dinero.
cuando esa gente empieza, cuando el dinero que entra empieza a elevar el precio del activo y atrae a nueva gente, eso lleva a que el precio siga subiendo. Es conforme más nueva gente se va enterando de esto en la medida en la que el precio va subiendo. De hecho, vemos que siempre entra más gente al mercado, se entera más gente de Bitcoin, se habla mucho más de Bitcoin cuando Bitcoin tiene esas subidas que se pone a subir un 100, un 200, un 300%. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso se acaba calentando cuando demasiada gente entra y no hay demanda suficiente para mantener la oferta, que es la gente que entró al principio y que se ha ido enriqueciendo en la subida y que empieza a vender porque, oye, ve que sus activos o sus ahorros han subido muchísimo. Entonces, llega un momento siempre en esas espirales de alcistas que bueno, que al final el mercado se cae. Se cae y entonces muchos de los que entraron se van, dicen, bueno, esto en realidad no sirve para nada, es como los tulipanes, no pasa nada, y se olvidan. Pero muchos otros se quedan. Y de hecho vemos que después de cada subida, el mínimo siguiente siempre es mayor que el mínimo anterior. Es decir, que lleva una tendencia alcista. De hecho, el gráfico de Bitcoin, si lo ves a 13 años, pues simplemente ves una parábola alcista y ya está. Y no ves nada de eso, no ves nada de esa volatilidad. Porque sí es verdad que en el corto plazo puede tener esa volatilidad, pero cada vez que sube atrae a más gente y cuando cae se queda mucha de esa gente que entró en la subida. Entonces, esto es lo que lo hace un activo volátil, es simplemente la falta de información. Estamos aquí teniendo una conversación ustedes y yo y los tres o los cuatro tenemos diferentes opiniones sobre el valor de Bitcoin. Y eso pasa con todo, pasa con todos los activos. Pero en el caso de Bitcoin esto es más marcado todavía porque no es como no es como la acción de Apple, no es como el oro, no es como la bolsa americana. Es un activo que muy poca gente conoce y sobre el que muy poca gente tiene una idea formada. Entonces, esas discrepancias de conocimiento llevan a esa volatilidad. Por ejemplo, yo pienso que Bitcoin va a seguir subiendo por fuerza, más que nada porque lo que va a pasar es que las monedas fiat se van a ir devaluando. Entonces, conforme las monedas fiat se van devaluando, el precio de Bitcoin tiene que ir subiendo. Entonces yo pienso eso, pero mucha gente, incluso ustedes pueden pensar algo totalmente diferente. Y la discrepancia en ese conocimiento, en esas ideas sobre Bitcoin es lo que hace que sea tan volátil, porque todavía está en una edad muy temprana en la cual hay poca gente que lo esté comerciando o que esté usándolo para comprar y vender y eso lleva a la volatilidad. Dos preguntas, si me permites, Alberto. Una es, ¿qué información tienes de cómo ha estado funcionando en El Salvador, que supuestamente se oficializó? ¿Y qué posibilidades tiene de que un gobierno controle? O sea, parece que hay esfuerzos en China o en Rusia de controlar las criptomonedas. ¿Es posible, a fin de cuentas, eso o aunque tengan ganas no lo van a poder hacer? Vale, bueno, voy a responder primero a la segunda y luego la de El Salvador, porque la de El Salvador me voy a extender un poco más, creo. En cuanto a lo de si un país puede controlar Bitcoin, es diferente de si puede controlar las criptomonedas, ¿vale? Okay. Bitcoin es la única criptomoneda que es neutra, en el sentido de que no depende, no tiene un jefe, no tiene un consejo de administración, no tiene un departamento de marketing, no tiene tampoco centralizados sus nodos o su blockchain en general. Es la única. Todas las demás tienen centralizado sus nodos o tienen un jefe o tienen un departamento de marketing. Entre otras, dicho de otra manera, tienen una persona a la que tú puedes ir y presionar. Puedes llegar al jefe de Ethereum y decirle, oye, una cosa, déjame que te portas bien, ¿no? O entonces vamos a tener aquí un problema. Entonces, eso no existe en el caso de Bitcoin. De hecho, esto fue muy gracioso cuando Facebook, no sé si recordaréis, hace unos años intentó sacar una moneda estable y hace 2 o 3 años, una criptomoneda. Y Libra se llamaba, luego ahora se llama Diem, creo. Bueno, pero intentaron sacarla y en el momento en el que lo anunciaron, el Congreso estadounidense llamó a Mark Zuckerberg, al presidente de Facebook, a declarar al Congreso americano para explicar exactamente cuáles eran sus planes con esa criptomoneda. Y en ese momento se hicieron muchas bromas diciendo, bueno, que llamen al presidente de Bitcoin. A ver, claro, porque no hay nadie. Entonces, no puedes extorsionar a nadie, no puedes presionar a nadie porque es un sistema totalmente descentralizado en el cual los participantes deciden voluntariamente funcionar. Entonces, si Rusia o China pueden controlar Bitcoin, no pueden controlar Bitcoin. Que pueden atacar Bitcoin, hay maneras de atacar Bitcoin, pero no hay ninguna manera permanente de atacar Bitcoin. Atacar Bitcoin, por ejemplo, sería Rusia, por ejemplo, me pongo a minar Bitcoin
es decir, me pongo a tratar de conseguir crear nuevos bloques y dedico mucha energía y muchos equipos, es decir, mucha inversión, a conseguir ser digamos, el principal productor de bloques dentro de la blockchain de Bitcoin. Y cada vez que produzco uno de estos bloques, lo produzco en blanco, es decir, no meto ninguna transacción. ¿Eso qué provocaría? Provocaría que la blockchain de Bitcoin no se pudiese usar para mandar transferencias, porque el que está decidiendo lo que entra en los bloques y lo que no, está minando bloques vacíos e impidiendo que la gente lo use. O sea que esto sería un ataque potencial, pero realmente no sé si inútil, pero sí que sería, bueno, inútil en el sentido de que en realidad no mata la blockchain, lo único que hace la hace inútil siempre y cuando sigas gastando dinero. O sea, tú puedes seguir gastando ese dinero e invertir ese dinero y entonces sí, atacar la blockchain para que no se pueda usar, pero en el momento en el que dejes de invertir ese dinero, la blockchain volvería a funcionar, porque no se perdería nada. Entonces, se puede hacer ese ataque, se pueden hacer otras cosas, pero no hay realmente una posibilidad de tú cambiar el código o algo de eso, por lo que explicaba antes, ya que el código es uno que es libre, o sea, todo el mundo lo ve, es público y todo el mundo decide cuál es el que está llevando en su computadora. Entonces tendrías que ir de persona en persona diciéndoles que usen otro código y no el que ellos decidan. Y no sabes quién lo está corriendo y quién no, o sea que es imposible en ese sentido. Pero bueno, sí que no se puede decir es imposible, pero sí que es verdad que es muy complicado y no hay un ataque, digamos, sencillo. Aparte, hemos visto hace poco, China sacó a los mineros de China. O sea, en China había mucha minería de Bitcoin porque en China tienen históricamente precios energéticos muy bajos y eso llevó a muchos mineros a minar allí porque la principal ventaja para los mineros es que la energía sea barata, porque minar Bitcoin necesita energía. Entonces, había mucho minero en China, pero como China, bueno, justo he hablado de esto hoy en mi podcast, que como China tiene muchos problemas de agua, no puede producir suficiente energía y está tratando de cortar energía de donde no es extremadamente necesario. De hecho, este año ya hemos visto que cerraron factorías y producción, incluso en las fábricas que hacen componentes para Apple. O sea que si ya estás cerrando la producción a Apple, estás en un problema porque Apple normalmente es tu primer consumidor, ¿no? Tu primer cliente. Así que estos problemas con el agua que afectan a la producción de energía en China llevaron a sacar a los mineros de allí. Y claro, eso sí que pudo haber sido... O sea, durante un momento eso sí que podría haber sido un riesgo, porque tenías una gran cantidad de mineros en China, que es un país autoritario y podría haber decidido, no sé, pues cooptar esa producción. Podría haber llegado a todos los mineros y haber dicho, vale, esos mineros que tenéis ahí, pues ahora se me los quedo yo. Y ahora hacemos lo que yo diga, ¿no? Y había había estimaciones de entre un 40 y un 50% de la minería se llevaba a cabo en China, pero ahora después de la prohibición, bueno, pues quedará un 5% o algo así. Así que si pretendían hacer algo, pues justo han hecho todo lo contrario. Así que eso en cuanto a la posibilidad de controlar Bitcoin por parte de uno de estos grandes países. Y en cuanto a lo de El Salvador, es interesante porque, bueno, a ver, El Salvador todos sabemos que es un país pobre, es un país que está bastante endeudado, aunque bueno, eso también es normal, está menos endeudado que España, o sea que tampoco se puede decir que esté fatal, pero bueno, sí que es un país pobre en cuanto a generación de riqueza y bueno, toma la decisión de poner Bitcoin a la altura del dólar. Ya sabemos que El Salvador se dolarizó hace años y ahora simplemente han puesto una opción al lado del dólar, o sea que puedes usar dólar y puedes usar Bitcoin para hacer pagos y para liberar deudas. Eso, bueno, a mí me parece bien. Bueno, el tema de que lo obligues o que lo pongas como moneda de curso legal o curso forzoso no es ideal, pero bueno, es lo que hacen todos los países porque todas las monedas fiat son de curso forzoso en todos los países, así que tampoco vamos a poner el grito en el cielo porque lo hagan con otra moneda. Así que esa parte me parece bien. Y lo que me parece muy interesante, y es lo que vamos a ver en los próximos meses y años, es que El Salvador ahora va a emitir bonos, como tiene esa relación con Bitcoin y como tiene Bitcoin de curso legal, va a emitir bonos y va a dedicar parte de esos bonos a comprar Bitcoin. ¿Eso qué hace? Eso lo que hace básicamente es crear un bono cuyo rendimiento está relacionado con el precio de Bitcoin.
Y eso es muy interesante porque hay pocas maneras para muchos inversores potenciales de comprar Bitcoin. Si tú eres un fondo de inversión o eres un hedge fund en Estados Unidos, por ejemplo, no tienes muchas maneras de comprar Bitcoin porque por mandato tú no puedes muchas veces comprar Bitcoin. Tienes que comprar un instrumento financiero que te dé exposición a Bitcoin, como por ejemplo un ETF o la acción de MicroStrategy o la acción de un minero, y eso te da exposición a Bitcoin sin ser Bitcoin, porque por mandato no puedes comprar directamente Bitcoin, y de la misma manera que igual no pueden tener un lingote de oro en su portfolio. Entonces, el hecho de que tú puedas, desde El Salvador, lo que van a hacer, sacar bonos que lo que te dan es exposición a Bitcoin, lo que abre es la posibilidad a muchos inversores de deuda fija, perdón, de renta fija, la posibilidad de comprar un activo que les va a dar un rendimiento potencialmente mucho mayor que los bonos que tienen que están ahora mismo disponibles en el mercado. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? No se ha hecho todavía, ¿vale? Pero ¿qué puede pasar aquí? Si El Salvador saca el bono, y creo que el primero va a ser unos 1.000 millones, y lo vende, y recauda 1.000 millones en el mercado internacional vendiendo ese bono que va a dedicar parte del dinero a comprar Bitcoin, pues lo que provoca es que manda una señal a todos los demás países que pueden estar pasándolo mal para levantar financiación de, oye, si tú sacas un bono y dedicas parte del dinero a comprar Bitcoin para dar más rentabilidad o potencialmente mayor rentabilidad a esos inversores, entonces vas a poder levantar financiación. Y habida cuenta que hay muchísimos países en esa situación, la situación de que necesitan levantar financiación y no les es fácil porque tienen que pagar muchos intereses, pues si esto de El Salvador y Bitcoin funciona, creo que muchos otros países van a empezar a hacerlo porque al final es dinero gratis. Si El Salvador ahora mismo está pagando un 14% de interés en sus bonos y este bono de Bitcoin va a pagar un 6%, más la parte de Bitcoin cuando venza. Si tú eres otro país, no sé, Uganda, y estás pagando también el 20% por tus bonos y vendiendo un bono Bitcoin, puedes pagar en lugar del 20 el 6 o el 7, siempre y cuando dediques parte del dinero a comprar Bitcoin, pues yo creo que va a atraer a muchos otros países y eso puede ser un cambio radical en la forma de financiarse de muchos de estos países. Pero bueno, no sabemos qué pasará. Pues muy interesante. Yo sigo con la idea de que es una gran propuesta de Satoshi y que así como idea nueva, pues poco a poco se va a ir entendiendo, se va a ir comprendiendo y la mejor fuerza que yo le veo es que no la puede manipular un gobierno, que es un ideal que debería de estar presente en todos los programas de políticas liberales, libertarias, y que se desprecia mucho porque yo creo que no se entiende cabalmente el problema monetario, ¿no? Sí, no se entiende el daño que el de permitir al Estado tener el control del dinero en realidad está haciendo a toda la gente. Y sí, ese empobrecimiento lento, es un poco la historia esta, ¿no? Siempre se dice de si metes a una rana en una olla y calientas el agua poco a poco, no se da cuenta y al final se muere. Mientras que si el agua está muy caliente, enseguida se da cuenta y salta. Pues esto es un poco así. Con el dinero fiat, al final te están calentando poco a poco hasta que al final te cuecen. Así es. Recordar que Bitcoin es deflacionario y en comparación el dinero fiat es inflacionario. Realmente Bitcoin es, como lo mencionaba Alberto, es un instrumento en el cual básicamente está completamente descentralizado de un estado, un banco central. Prácticamente trabaja conforme al capital y no oferta y demanda. Obviamente por eso es volátil. Entre exista más adopción, hay mayor estabilidad en cuestión del tema alcista, porque no nada más Bitcoin se puede utilizar como un instrumento de refugio de activos, sino también como un método de pago que es mucho más eficiente y hacer transferencias internacionales en poco tiempo y mucho más barato. Sí, de hecho este año creo que ya ha liquidado más dinero que Visa. Creo que fueron 13.000 o 13 trillones o algo así, no sé, 13,1 trillones Bitcoin y 13 Visa. Al final, claro, Visa
Visa lo que hace es permitir liquidar millones de pagos pequeños y Bitcoin se usa para hacer transferencias de mayor volumen, muchas menos, pero de mayor volumen. Al final lo que te importa es cuánto realmente estés liquidando en cantidad total. Y además eso es lo que ocurre en la blockchain de Bitcoin, en la base, digamos. Luego, sobre la base hay sistemas como Lightning que te permiten hacer esos pagos pequeños, que bueno, eso sería otro mundo en el cual nos podríamos meter otro día para hablar de la escalabilidad de Bitcoin, porque es un tema que también suele salir, el de, bueno, cómo de escalable es Bitcoin si al final tiene un bloque cada 10 minutos y puedes meter 300.000 transacciones, pues eso no es muy escalable. No, realmente no lo es, pero por eso no compite con Visa en esa escalabilidad, compite con otros sistemas como se me escapa el nombre ahora, pero bueno, los sistemas que se usan para hacer liquidaciones entre bancos. Por ejemplo, yo uso mi banco para hacer un pago no sé dónde y el otro banco hace un pago en no sé otro sitio y a final de día netean balances entre los bancos con unas cuantas transferencias de varios millones. Pues Bitcoin sería esa base en la cual se hacen esas transacciones de mayor importe y luego sobre la red de Bitcoin hay sistemas como Lightning que ya están bastante usados, que es lo que se usa de hecho en El Salvador para hacer pagos en McDonald's o para pagar en el Pizza Hut, que usas Lightning para hacer esos pagos pequeños que en realidad no están ocurriendo directamente en la blockchain de Bitcoin, pero netean en algún momento. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, aquí son las 10:30 ya casi, así que de la noche. Así que diferencia. Sí, si os parece os voy a dejar ya, pero bueno, muchas gracias por la llamada. Hoy he aprendido mucho de ustedes y estoy muy contento de haber participado en este evento y pues les mando un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México. Igualmente, muchas gracias. Al contrario, fue un placer y les recordamos que agradecemos a Inisfre por habernos permitido hablar sobre este manifiesto de Bitcoin y poder despejar algunas dudas que tiene nuestro auditorio en cuestión sobre Bitcoin, hablando del tema fiat y el dinero. Y como lo mencionamos, siempre es un tema alcista, es cuestión de dominio o de alguna manera que la gente empiece a utilizarlo como un medio de pago mucho más eficiente y más barato y más seguro. Entonces veremos cómo estará este tema de la pandemia a partir de 2020. Ha llevado al mundo a digitalizarse. Lo que nosotros contemplamos hasta el 2030 se adelantó mucho más, más de lo que esperábamos. Y esto está contribuyendo a que la tecnología de Bitcoin económicamente empiece a utilizarse más y empiece a resonar en el mundo actual económico. Al contrario, les agradezco. Te agradezco, Alberto, y al doctor Santos por haber participado en este evento y agradecemos a Inisfre por habernos permitido hablar sobre este tema y a México por permitirnos en su plataforma poder exponer este tema en particular sobre la economía referente a Bitcoin y cómo funciona y cómo estará evolucionando en este tiempo actual y en un futuro muy cercano. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Les agradezco. Hasta luego. Saludos.